Museo Nacional de las Culturas en el Centro Histórico de la Ciudad de México es una ventana al mundo. Su acervo proviene de la amistad y el respeto de nuestro país a otras naciones. En la siguiente sala les contaremos un poco de la historia del Museo Nacional de las Culturas. El museo ocupa un edificio de arquitectura colonial de 3 niveles, mismo que fue declarado Monumento Nacional en 1931. También se le considera como el alma mater de todos los museos mexicanos. El Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia fue concebido originalmente por Guadalupe Victoria y Lucas Alamán en 1835, aunque su inauguración formal estuvo a cargo de Maximiliano de Habsburgo el 6 de julio de 1866. El inmueble es una obra del arquitecto don Juan Peinado entre 1731 y 1734. Debido a que su primer destino fue acuñar dinero en su interior, se le cambió el nombre a la calle del arzobispado al de Moneda. El Museo Nacional de las Culturas nos permite explorar América o África a través de su historia y al mismo tiempo conocer aspectos de naciones de las que pocos sabemos en Occidente como Corea, Egipto, Israel, Japón, Camboya, Laos y Briamia. Acompáñenos a realizar la visita a este museo. Encontramos en la sala donde se encuentran las principales tradiciones de la cultura china, como son sus jarrones, sus artesanías, su cultura, su música. Acompáñenos a ver un poquito más de lo que se trata en esta sala. Empezaremos con la cultura china. En esta sala se exhiben cerca de 120 piezas que ilustran la historia de China, con 5.000 años de antigüedad. La sala está dividida en 3 secciones. En el primer núcleo temático, detalló la especialista, sobresale la concepción de la vida y la muerte, que se ilustran con ofrendas funerarias que fueron cambiando según las dinastías que gobernaban el imperio chino. Por ello, se exhiben esculturas de cerámica vidriada y bronces, rituales que se usaban para colocar las ofrendas de alimentos, de vino o de agua. Hay más de 54 tipos de bronces, según la función que cumplían, y son piezas extraordinarias por las técnicas con las cuales se elaboraron 3.000 años atrás. Se presentan ofrendas de figuras humanas y recipientes de diseños zoomorfos que acompañan a los muertos hacia su otra vida. Entre ellas están 2 famosos guerreros de terracota que reciben al visitante en la sala. Otro elemento de la cultura distintiva de la cultura china son los jades, a los que les han atribuido poderes curativos, de larga vida y de inmortalidad. Una pieza extraordinaria que ilustra esta idea es un traje mortaja elaborado con más de 2.500 placas de jade unidas con hilos de oro. Se trata de la mortaja del príncipe Liu Xing de la dinastía Han del Oeste. En esta primera sección se abordan las 2 creencias tradicionales autóctonas de China, el taoísmo y el confucianismo, relacionadas con temas que tienen que ver con la muerte. En la segunda sección, denominada Florecimiento Cultural, está enfocada en un momento histórico muy importante para China, que fue cuando se estableció la ruta de la seda en el siglo II antes de nuestra era y que ligó el Imperio Romano con el chino por más de 4.500 kilómetros a través del desierto, y por ende circularon varias mercancías, entre ellas la seda, que fue invento chino y cuya técnica desconocida por siglos era muy apreciada. Uno de los objetos que recibían los chinos a cambio de la seda eran los corceles, pura sangre, de los que se exhiben 3 imágenes. Asimismo, se presentan objetos bordados con hilos de seda, que en China es considerado patrimonio intangible por la calidad y delicadeza de su trabajo. Para ilustrar dicha técnica se exhibe una pantalla decorativa con un paisaje bordado a mano, que por el cuidado en los detalles y la delicadeza del trabajo semeja una pintura. La llaman bordado mágico, porque tiene 2 caras. Sobre una tela de seda delgadísima se bordan imágenes y por ambos lados, y a veces aparece en un lado es diferente al otro. Esta pieza es característica de los bordados de su show. Finalmente, en la tercera sección se muestran las aportaciones chinas que se obtuvieron mediante el intercambio comercial, como la porcelana, inventada y desarrollada por los chinos desde milenios atrás y que llegó a producirse en Occidente hasta finales del siglo XVIII. El momento en el que alcanza un nivel de excelencia en calidad, técnica y diversidad es durante las últimas 2 dinastías, Ming y Qing. La sala que a continuación veremos es la de Japón y de radio.
En la sala de Japón, de acuerdo a su curadora, la antropóloga Silvia Seligson, cuenta con un discurso temático que está dividido en 4 secciones: concepción de la muerte, ritos funerarios, influencia de la cultura china, creencias y costumbres tradicionales y aportaciones. La investigadora, quien fue la encargada de realizar la primera renovación del espacio hace 27 años, explicó que de acuerdo con las creencias tradicionales, al morir el alma deja el cuerpo y se marcha al país de la sombra, lugar del cual es liberada mediante rituales realizados por sus familiares. Dichas prácticas mortuarias son abordadas en el primer núcleo temático, concepción de la muerte, ritos funerarios. En esta sección destacan las vasijas funerarias de arcilla, réplicas de las elaboradas en el periodo Yōmon, 10.000 años antes de Cristo a 250 años antes de Cristo, que se presentan en motivos ornamentales de cordanas o jumón, además de figuras de formas femeninas, estilizadas y voluminosas, posiblemente de alguna deidad de la tierra y de la fertilidad. Mención aparte tienen las Aniwa, periodo Kofin, figuras huecas de arcilla de tipo antropomorfo, con una casa en miniatura en la parte superior que, según su cosmovisión, era donde residía el espíritu del fallecido. En influencia de la cultura china, se aborda el florecimiento de los centros de poder y cultura. Al no tener escritura propia, Japón adoptó la China. Más tarde, durante el periodo Heian, desarrolló un alfabeto completamente con el que floreció una distintiva cultura llamada clásica, cuyo signo más evidente fue la creación de los nuevos silabarios, o kana. La investigadora del INA explicó que entre los siglos VI y VIII, correspondientes a los periodos Asuka y Nara, Japón instauró un sistema centralizado similar al del gobierno imperial chino. A partir de entonces, pasaremos a hablar de la sala de Corea, la tierra de la calma matutina. En esta sala, la propuesta de las renovadas comprende 4 secciones: ceremonias del ciclo de vida, creencias religiosas, costumbres tradicionales y aportaciones, tecnología, ciencia y expresión artística. La curaduría de la exposición estuvo a cargo de la maestra Silvia Seligson, investigadora del museo. Con obras provenientes de los acervos del propio museo, en su mayoría donadas por la República de Corea a través de la Fundación Corea, la sala reúne 110 piezas, que datan del Neolítico hasta principios del siglo XX. Pasaremos a ver la sala de Egipto, la vida en las dos tierras. La sala inicial nos transporta al Egipto faraónico, a través de una serie de piezas originales provenientes de excavaciones y algunas réplicas, como esculturas de dioses y faraones como Nefertiti, Menkaura, Khafra, Tot y Osiris, relieves con grabados, utensilios y herramientas cotidianas, vasijas funerarias, un sarcófago y la representación de la entrada a una tumba con murales polícromos. El Egipto faraónico se consolidó hacia el año 3000 a.C., en el noroeste de África, a orillas del Nilo. Era una sociedad con un estado teocrático que mantenía el Mahat, que significa el orden, la justicia y la verdad, y subsistía gracias a la cultura y la ganadería. Algunas de sus principales ciudades eran Menfis y Tebas. Los egipcios creían en la existencia de la vida eterna en el más allá. Por ello, el cuerpo de los difuntos era reservado mediante la momificación. Para conocer esta práctica, el museo exhibe la réplica de un sarcófago, la representación de un entierro predinástico, así como una mesa de ofrendas, e inclusive recipientes conocidos como vasos canopos, en los cuales se colocaban los órganos embalsamados del difunto. A continuación les hablaré del Levante. El término Levante designa la costa mediterránea de Asia y se refiere a los pueblos de la antigüedad culturalmente diferenciados de la Mesopotamia y Egipto, culturas que se ubicaron en los actuales países de Siria, Líbano, Palestina, Israel, Jordania y Chipre. En la sala de este recinto se exponen piezas originales como monedas de bronce y plata y lámparas de aceite, y réplicas como el esquema de una casa de los siglos XVII, tablillas con escritura y los rollos del Mar Muerto. Destaca una serie de recipientes de vidrios originales del periodo helenístico, romano y bizantino, que ilustran la innovación en la producción de vidrio que se dio en el siglo I en el Oriente Medio mediante la técnica del soplado. Mesopotamia. En las montañas de la actual Turquía surgen los ríos Tigris y Eufrates, donde en la antigüedad yacía Mesopotamia.
En la sala dedicada a esta región se exhiben piezas de los pueblos sumerio, acadio, babilonio y asirio. Babilonio, en el actual territorio de Irak, pero entre los años 2000 y 539 a.C., Babilonia floreció en el suelo de Mesopotamia. Era una urbe con cientos de templos y santuarios, las murallas y una de las maravillas de la antigüedad, los jardines colgantes. Posteriormente fue conquistada por los persas. Persia. La cultura persa se desarrolló al este de Mesopotamia y los Montes Zagros, región ubicada en el actual Irán a partir del siglo I a.C. Se convirtió en el imperio más poderoso del antiguo Oriente Medio en el 550 a.C., cuando el rey Ciro II conquistó a Siria, Babilonia, Egipto y varias ciudades griegas con las cuales mantuvo relaciones políticas, militares y culturales durante siglos. Mediterráneo, un mar de culturas. En la región del Mediterráneo, los griegos y fenicios se transformaron en potencias marítimas luego de un periodo de conflictos políticos y económicos derivados de migraciones e invasiones. Los griegos se asentaban en el mar Egeo y al sur de la península itálica, y los fenicios en la costa noroccidental de África y en la península ibérica. Posteriormente, los romanos conquistaron estos grupos e incorporaron a su propia cultura elementos y tradiciones de los pueblos conquistados. En esta sala apreciaremos el desarrollo que tuvieron los griegos, fenicios y romanos a través de una serie de obras representativas de las culturas helénicas como esculturas, vasijas y figurillas. Gracias al Museo Nacional de las Culturas podemos observar las diferentes culturas y la evolución del paso del tiempo del hombre. Gracias por ver este video y que tengan un buen día.